Hora Punta con Fabricio Escajadillo. A mi buen amigo Pepe Farfán lo conozco hace varios años, desde las luchas de Con mis hijos no te metas, en las que él, por supuesto, era una figura expectante y yo simplemente un periodista que aceptó apoyar desde mi conciencia y desde la fraternidad, la amistad que tengo con él, con Cristian Rosas, con Alejandro Muñante, etcétera, apoyar el movimiento Con mis hijos no te metas. Así que sé de sus cualidades, no solamente como persona, sino de sus cualidades intelectuales, y no me ha sorprendido para nada que mi buen amigo Pepe Farfán escriba un libro llamado 100 pastillas contra la corrección política, que si bien es cierto es un libro, pero también es una recopilación de una serie de artículos que Pepito nos ha ofrecido en una publicación extranjera a lo largo de un buen tiempo. Ya nos contará él desde cuándo viene escribiendo estas 105, creo que son, ¿verdad? Reflexiones que incluye este libro escrito a lo largo de 2 años. 100 pastillas contra la corrección política, ese libro ¿Por qué le pusiste ese nombre, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Primero, bienvenido. Sí, bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación, Fabricio. Yo feliz siempre de estar aquí en Betel y en particular en tu programa. Pastillas le llamamos por varias razones. Mira que estamos en medio de una cultura que tiende a dos extremos. Por un lado, patologiza la normalidad, ¿no? Porque uno se le muere un familiar, uno se pone triste y dicen, no, es síndrome de depresión, ¿no? O sea, pero por otro lado, es una cultura que normaliza la patología, ¿no? Que algo que está mal le dice que está bien. A los enfermos declara sanos. Es normal, ¿no? Entonces yo digo, en medio de esto, pues lo que necesitamos es un nuevo tipo de remedio, ¿no? Un nuevo tipo de medicamento. Y por eso un poco la idea, jugando con eso, era un poco el que le llamamos pastillas a estos artículos que por encargo de unos amigos en Estados Unidos me pidieron escribir durante semanas, donde cada semana, a lo largo de más o menos 2 años, tratando un poco de dar un panorama paso a paso, pastilla a pastilla, como si fuera un tratamiento, ¿no? Dar un panorama de qué es lo que está pasando realmente a nuestro alrededor, en medio de esta cultura. Y hacia dónde vamos, ¿verdad? Sí, la idea es como dar como pinceladas de un cuadro tipo así, tipo puntillismo, ¿no? Para mostrar un poco el sentido que tiene las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Porque creo que el principal problema que tiene la sociedad es que ve que pasa una cosa por un lado y no la relaciona con otra cosa que está pasando a otro lado, que parece no tener sentido. Uno dice, aborto, sí, y cambio climático, y ectogénesis, y transhumanismo, y cómo se juega todo esto. La idea era un poco dar el panorama general, una introducción a cómo entender este nuevo contexto que nos ha tocado vivir. A ver, cuando tú me pediste prologar el libro, a mí hay muchas cosas que me gustaron, está ahí en el prólogo, pero yo soy hincha de Blade Runner, pues. Okay. Es mi película favorita de todos los tiempos mundiales. Entonces, Blade Runner es una película en donde el director, que es un capo, muestra un futuro distópico, ¿verdad? Una tierra averiada por el cambio, por problemas nucleares, por la erradicación de varias especies animales y han metido dentro de la sociedad a una serie de androides que hacen labores de humanos, etcétera. El distopismo es algo que me llamó la atención de tu libro, esa mirada que tienes tú hacia el futuro y cómo esta corrección política de ahora nos va a averiar en el futuro, nos está cambiando para mal. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el distopismo es la distopía, es básicamente la utopía que tienen las élites desde hace mucho tiempo, desde Huxley y hasta inclusive antes de Huxley. De Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz. Exactamente. Ajá. Bueno, él se inspiró en un libro de un autor ruso que había escrito como 20 años antes, pero básicamente, o sea, esa utopía, la utopía que escribe Huxley, nosotros la consideramos distopía, pero para él no era una distopía. Era una posibilidad. Él estaba luchando porque ese mundo se hiciera realidad, aunque para el discurso público estaba haciendo lo contrario. O sea, es interesante estudiar a Huxley porque, por ejemplo, era un partidario absoluto de la pornografía, de las drogas,
él era un asiduo consumidor de drogas, las proponía, las alentaba, escribió un libro sobre eso, y dentro de su novela, Un Mundo Feliz, él plantea que la droga era básicamente el mecanismo habitual para normalizar el comportamiento de los ciudadanos. O sea, cualquier problema que tuvieras, inmediatamente tómate una pastilla de soma, ¿no? Y con eso te tranquilizas y todo sigue igual, ¿no? Entonces, sí, básicamente yo creo que es una utopía a la que ellos esperan alcanzar y que vienen preparando desde esos tiempos. O sea, estamos hablando de varios siglos atrás. Ahora, y todo esto, ¿cómo se juega con el cientificismo? A ver, el cientificismo es eso que parece científico, pero que no lo es, ¿eh? Tiene forma de científico, pero la verdad es absurdo e insensato. Justamente por esa razón no le puse ciencia o asuntos de ciencia a esa parte del libro, sino le puse cientificismo exactamente por lo que tú has dicho. Porque, para empezar, la ciencia nace a fines de la Edad Media por causa de los cristianos y de su cosmovisión. Eso es interesante y muy poca gente lo reconoce, pero sí hay muchos autores no cristianos que lo reconocen. ¿Por ejemplo qué? Porque, ¿qué pasó? A ver, para que se ubiquen, ¿no? Por favor. La ciencia plantea que existe una realidad y que esta realidad puede ser conocida. Esos conceptos no existían, por ejemplo, en Oriente. En Oriente, la realidad es el sueño de Dios. Y a lo mucho que podemos aspirar como humanos es a fundirnos en la esencia divina. O sea, es pura poesía, ¿no? Pero no existe una realidad el asunto de las meditaciones, y los chakras y el yoga, y salir al astral y tonterías, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ahora, era imposible que la ciencia pudiera nacer en un contexto que no acepta que la realidad existe y mucho menos que puede ser estudiada seriamente. Eso pasó en Occidente con el cristianismo. El cristianismo entiende que la creación no es Dios, sino que es algo ajeno a Dios, que Dios ha creado algo diferente a Él, que es todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, y que por tanto podemos conocer. Pero no solo que podemos conocer, sino que tenemos el mandato de conocer, porque hemos sido llamados a ser administradores de esta creación. Entonces, los científicos, todos los científicos, que los que plantearon la ciencia como la conocemos ahora, fueron básicamente de un contexto cristiano. Ellos creían en un creador absoluto y entendían su labor como la labor de ir descubriendo esa revelación natural que Dios se había hecho a través de todas las cosas. Entonces, por esa razón es que cuando se habla de ciencia, en esos términos, se habla de un conocimiento que tiene en cuenta los patrones trascendentes de las cosas, que tiene en cuenta a un diseñador trascendente. Y no es la ciencia que vemos ahora, que cae en un reduccionismo que le quita toda su parte trascendente, porque a partir ya del Renacimiento, especialmente el siglo XVIII, con la Ilustración, se anula todo tipo de aporte del judeocristianismo a estos conocimientos científicos y se mutila la ciencia y en ese momento ya se convierte en solamente cientificismo nada más. Exacto. Entonces, por esa razón, yo creo que lo que vemos ahora más que ciencia es un reduccionismo de la ciencia, un cientificismo que ha anulado, se ha autolimitado de conocer aquello que va más allá de los sentidos, ¿no? O de la materia. A ver, ¿se ha autolimitado conscientemente o por incapacidad propia? Ambas cosas, diría yo. ¿Qué ha pasado? Las élites europeas del siglo XVIII, en su afán de exaltar la razón humana, en su afán de construir una nueva cosmovisión que no tuviera en cuenta el cristianismo, desecharon todo conocimiento trascendente de manera consciente, o sea, lo hicieron queriéndolo hacer. Cuando Darwin escribe su libro sobre la evolución, estaban las élites inglesas detrás de él diciéndole: Darwin, de una vez publica, por favor, porque esta es una herramienta poderosa contra la iglesia, la vamos a utilizar contra la iglesia. O sea, eran completamente conscientes de que estaban intentando construir una cosmovisión que partiera del hombre y terminara en el hombre. O sea, era consciente, pero
aparte de eso, los que terminaron haciendo ciencia después, muchas veces financiados por estas élites, ya ni se dan cuenta de lo que están haciendo, simplemente ignoran el aspecto trascendente de las cosas y se dedican a solo el aspecto material sin entender que hay una filosofía humanista muy marcada detrás de eso. A ver, volviendo otra vez al tema de las distopías, ¿verdad? Uh-huh. De estas elucubraciones sobre un futuro, a ver, que parece que viene y que es ciertamente, no sé si catastrófico, pero que es malo para nosotros. Uh-huh. ¿Cómo juega también otro aspecto fundamental de tu libro que a mí también me llama la atención, que es el tema del futurismo? Uh-huh. Están enlazados definitivamente, porque la visión a futuro que tienen las élites, que tienen los grandes consorcios, los grandes gobiernos del mundo, Uh-huh. que básicamente, pues tú sabes, están unidos en Davos, están unidos en una Agenda 2030, etcétera, etcétera. Estos grupos básicamente están buscando que el futuro termine en esta, entre comillas, utopía que ellos se plantearon desde tiempos de Huxley. O sea, ellos ven el futuro como la realización plena del ser humano convertido en una especie de visión digital, ni siquiera con huesos y carne y huesos, sino una especie de ser digital que ha llegado a ser a colonizar el universo entero. O sea, a ser Dios. A ser Dios. Exactamente. Eso es lo que, un Dios. Es un tema del que Miklos Lukács, que acaba de estar con nosotros, habla también. Es el tema del transhumanismo, ¿verdad? Exactamente. Convertir al hombre en otra cosa. Esa es la visión del futuro que tienen ellos. O sea, Sí. y hacia eso están yendo ahora. A o sea, ver, con posibilidades de que pueda subsistir en otros planetas, en Así el es. espacio, debajo del agua, que sea más inteligente, que Así pueda es. correr más rápido, convirtiéndolo en cualquier cosa menos en aquello que Dios creó. Así es, así es. O sea, estamos hablando, yo no diría ni siquiera de una deshumanización, ¿no? Porque generalmente se habla de una deshumanización. No, yo creo que estamos hablando ya de una antihumanización. Porque lo que está apareciendo ya ni siquiera es algo diferente al ser humano, sino que es el opuesto total No hemos aprendido del plan como especie, original. ¿no? No hemos aprendido No hemos- nada. o sea, estamos ¿no? cometiendo otra vez los mismos errores, solamente que con más tecnología y con más conocimiento científico, digamos. Lamentablemente sí, y lamentablemente en algunos aspectos de manera muy consciente. O sea, lo estamos haciendo adrede, ¿no? Porque esta gente, y hablo básicamente de la gente que está detrás de los planteamientos ideológicos que todo esto tiene, esta gente lo hace conscientemente. Inclusive habla de religión y habla de espiritualidad. Eso es interesante. Sí, claro. O sea, ellos no desechan el Es tema, algo que el también tema tocas en el espiritual, libro. pero ellos tratan de que el cristianismo esté completamente vetado de entrar a cualquier parte de esta nueva etapa, sino que sean más bien los pensamientos orientales, las religiones orientales, los conceptos místicos, los que sean adaptados a esta nueva sociedad. O sea, es interesante. O sea, hasta ese punto tienen odio por el judeocristianismo, ¿no? Ahora, y este asunto del pensamiento líquido, ¿en qué consiste? Pensamiento líquido, me parece genial, pero cuéntalo, por favor. Sí. Bueno, esta es una idea que ha planteado Sauman, un escritor, en diferentes libros, no en uno, sino en muchos. O sea, ¿cuál es su idea? Su idea es que hemos pasado de un mundo que tenía fundamentos más o menos claros y racionales. Verdades objetivas. Sí, sí. Por lo menos, ¿no? Hasta cierto nivel. En algunos aspectos yo diría racionalistas, pero eso es otra discusión. Pero hemos pasado en un mundo que más o menos creía estar firme en lo que hablaba, a otro mundo actual en el cual ya el pensamiento ha dejado de ser la guía, la brújula que define las cosas, y se ha dejado todo el énfasis y todo el poder de decisión en las emociones y en los sentimientos. De tal manera que ahora el pensamiento ha dejado de ser sólido para convertirse en líquido, de tal manera que las relaciones humanas han dejado de ser sólidas para ser relaciones líquidas. Ahora Fluidas. Exactamente, ¿no? Fluidas, Y como hasta dicen la ahora. identidad es fluida, es líquida, porque yo puedo ser cualquier cosa y me transformo según mi autopercepción. Entonces, es todo un mundo que exalta las emociones, la subjetividad, frente a otro que conocíamos, ¿no? Hasta hace poco,
que todavía tenía rezagos de mantenerse aferrado a la razón, ¿no? Acabamos de hablar con Miklos y me viene a la mente la frase que él soltó en un video que estábamos haciendo alusión. Él lanzó algo que parece un insulto, ¿no? Él dijo la palabra, literalmente lo digo, la palabra que las generaciones de ahora están siendo adoctrinadas en las universidades y terminan saliendo IMB y todo lo demás, ¿verdad? Literalmente parece que esta sociedad es eso. O sea, hemos regresado a un punto en donde lo sensato, lo objetivo, lo verdadero, ya no importa y cualquier cosa puede ser cualquier cosa simplemente porque, como tú bien has dicho, el sentimiento es el que manda, ¿eh? Lo que yo siento en ese momento. Ya, lo interesante de esto es entender por qué hemos llegado a esto. O sea, esto no es casualidad, esto no es una consecuencia lógica de un desarrollo social, económico, político, etcétera, de las culturas. No, esto es algo que ha sido motivado, planteado, fundamentado desde hace tiempo. O sea, ¿de dónde viene este nivel de relativismo? Yo diría que podemos partir hasta de Hegel, ¿no? Que decía que la verdad como tal no debe ser considerada, sino que deberíamos entender que lo que llamamos verdad en realidad es una simple tesis, una simple opinión, y que un punto de vista, y que a esa tesis en algún momento siempre se le va a poner una contraria, que podríamos llamar antítesis, ¿no? Pero que finalmente ambas van a entrar en contradicción, en lucha, y de esas dos tesis o dos ideas contrarias va a surgir una nueva que va a tener aspectos de las dos y que podríamos llamar síntesis. O sea, Hegel anuló por completo la idea de la verdad absoluta o la verdad referente y planteó la idea de que todo es relativo. El pensamiento es relativo porque siempre va a haber alguien que piense diferente a ti. Entonces, mira, eso sucedió hace muchísimo tiempo, pero los frutos los estamos viendo ahora. Porque tú le hablas a un niño, o sea, tú, papá cristiano, estás con tu niño al costado y le dices, mira hijo, aquí está la Biblia y la Biblia es la verdad. Y tú le dices eso, y tú crees que te está entendiendo, en sentido de que la Biblia es el referente absoluto para la vida, pero él está en otra cultura y en otro sistema de pensamiento que le bombardea todos los días y le dice que todo es relativo. Y cuando el niño escucha que la Biblia es la verdad, lamentablemente lo que está entendiendo, ¿no? Inclusive a nivel de sus sentimientos, es que la Biblia es la verdad de su papá, o la verdad del pastor, o la verdad de la iglesia, o una sola verdad, pero que hay otras más dando vueltas por ahí. O sea, hemos llegado a un nivel que hemos atrofiado la capacidad de las nuevas generaciones para entender la simple idea de que la verdad es siempre la verdad. Pepe, entonces, para ir terminando, antes de la pregunta final, para que hables sobre tu libro y cómo lo podemos obtener, etcétera, ¿qué propone el cristianismo? A ver, o en todo caso, ¿qué propone Cristo, que finalmente es la roca aquí? Definitivamente un retorno a un realismo trascendente, a entender que ciertamente nuestro mundo está hecho de materia, pero no solo de materia, que existen aspectos trascendentes, espirituales, que van mucho más allá de lo que podemos analizar, de lo que podemos ver, de lo que podemos medir, ¿no? Y que ciertamente hay un creador detrás de todo esto, ¿no? Que quiere entrar en una relación personal con nosotros y que ha hecho todo lo necesario para que esto pueda suceder, inclusive a través de la muerte de su propio hijo. O sea, necesitamos volver a los absolutos de Dios. A la sabiduría antigua. A la senda antigua. A la sabiduría eterna. A la de siempre. Porque no es la antigua, esa es la sabiduría de siempre, sí. ¿No? Sí. Volver a Dios. Y sabe que Él no está lejos. Cualquiera que quiera hacerlo, realmente, Dios está muy cerca para cada uno. ¿Cómo obtenemos tu libro, Pepe? Por favor. Sí, bueno, les cuento que el libro está disponible en Amazon. Obviamente uno lo puede pedir, pero va a ser complicado que venga hasta el Perú y todo eso. Y algunos ya lo han hecho. Amigos de República Dominicana, de Barcelona, de Nueva York, me han dicho que ya lo han pedido y todo.
pero aquí el Perú es complicado. Entonces vamos a hacer una edición exclusiva para física, sí, un libro físico para aquí, para Perú, y con un precio inclusive promocional. Lo hemos puesto en nuestras redes, así que si alguien desea separar su copia, pueden hacerlo en el enlace que aparece en mis redes sociales. Cualquiera que sea, Facebook, Instagram o Twitter, me buscan como WP de Perú 3107 o Pepe Farfán en las redes, y ahí van a ver en la publicidad del libro y también el enlace donde deben entrar para poder separar su copia, ¿no? Muchas gracias, Pepe, muy amable. Estoy muy feliz de que hayas escrito un libro. La verdad, cada vez que uno de mis buenos amigos escribe un libro, yo estoy feliz. Permíteme, antes de terminar, agradecerte, Fabricio, realmente de corazón, por haber colaborado también con una parte de este libro, ¿no? Bueno, a ti, si me lo pide un buen amigo, yo no tengo cómo decir que no. A veces tengo cosas que hacer, pero yo siempre me voy a hacer un espacio para mis amigos. Gracias, Pepe, por escribirlo. Bueno, gracias a ti. Bien, bueno, nada, háganse de 100 pastillas contra la corrección política, que ciertamente es un libro recomendable de Pepe Farfán. Se acabó el programa, ¿verdad? Nos vamos, hasta mañana. Dios les bendiga. Mañana regresamos. Chao.